¿Qué unía Pompeya a Egipto? ¿Qué unía Benevento a Egipto? ¿Por qué allí se veneraba a Isis y a Osiris? Y en Turín existe una de las colecciones egipcias más grandes del mundo. Una cabeza de león en un cuerpo de mujer aparece entre las ruinas de Pompeya. Es la diosa Sekhmet, divinidad egipcia adorada en Pompeya. También hay santuarios a Isis. En Turín, en el Museo Egipcio, hay más de 30.000 objetos que van desde el Paleolítico hasta los coptos, lo que convierte al museo en la colección egipcia más rica de Europa y una de las más grandes del mundo, luego de la del Cairo. ¿Quiénes fueron los hacedores de semejante colección? Los Saboya, la dinastía de los Saboya, que en el siglo XVII le compraron a los Gonzaga de Mantova la mesa isíaca, utilizada en ceremonias religiosas en honor a la diosa Isis, descubierta en Roma en 1527. Así fue que enviaron al naturalista padovano Vitaliano Donati en la segunda mitad del siglo XVIII en misión científica al Valle del Nilo, por orden de Carlos Manuel III de Saboya. También había un templo de Isis en época romana en la ciudad de Benevento. Las inscripciones encontradas en 2 obeliscos tardoegipcios presentes en la ciudad informan que un grandioso edificio había sido construido en honor a Isis bajo el reinado del emperador Domiciano entre el 88 y el 89 de nuestra era. Además de esos obeliscos, también encontramos la estatua del dios Apis y algunos otros elementos que se fueron encontrando a medida que se fueron construyendo y arreglando calles y casas. Benevento es el lugar donde hay más elementos egipcios originales fuera de Egipto, junto con Roma. Elementos que no fueron construidos en la propia Benevento, sino que fueron traídos directamente desde Egipto. El lugar del santuario a la diosa Isis no ha sido descubierto, pero lo cierto es que en los obeliscos mencionados se nombra a Isis como la señora de Benevento. ¿Cómo llegó el culto hasta ahí? Bueno, las teorías dicen que la lógica que a través de las vías de comercio de los viajeros egipcios y de los provenientes también de la zona del mar Egeo, al igual que en Pompeya. En aquella época Isis había tomado dimensiones de diosa universal prácticamente, porque incluso había absorbido las funciones y características de otras divinidades. Era como una especie de diosa omnipotente. El culto a Isis, una vez pasado de Egipto al Egeo, tomó además características mistéricas, o sea, de escuelas de misterio. Entonces, no solo los comerciantes estaban ligados a este culto, sino también la clase baja en busca de una salvación que la diosa prometía de alguna forma, y la clase alta también, que se interesaba en las escuelas de misterio para obtener más poder. No nos olvidemos que las escuelas de misterio son anteriores a la aparición de logias, son sus madres, digamos. Domiciano era un emperador muy ligado a este culto y a la devoción por la cultura egipcia, a punto tal que hizo erigir las estatuas que lo representaban como si él fuera un faraón. De esta manera trataba de justificar una especie de investidura divina, de la que los emperadores romanos carecían a diferencia de los faraones, y asentar más aún su absolutismo. A la hora de salvaguardar su propia religión, porque no la podía descuidar, obviamente, edificaba templos a Minerva, porque Minerva la identificaban en ese momento a la diosa Isis. También hay representaciones de Horus, de Anubis, de Tot, de Apis, o sea, también están los demás. Pero bueno, Isis es como la diosa estrella. Este culto a Isis prosiguió hasta el siglo VI, cuando se dio bajo los primeros misioneros cristianos. En esa época, todas las estatuas de culto egipcio fueron decapitadas.
a modo de una marca o de una advertencia de que ese culto ya no podía seguir funcionando. La realidad es que durante ese tiempo y un tiempo más, el culto siguió existiendo, pero obviamente de forma clandestina. Lo que siempre hace el hombre, lo que le prohíben lo sigue haciendo en forma clandestina. Y también pasó lo de siempre. La iglesia, que ya estaba instaurada y que ya tenía todo su poder, reemplazó en los lugares de culto a Isis, la reemplazó por iglesias o representaciones de la Virgen. Al no poder evitar que la gente siguiera rindiendo el culto, lo que hizo fue suplantar la divinidad, digamos. Sacó las imágenes de Isis y puso las de la Virgen, que además tienen una semejanza en su manera de representar, remiten a esa Isis como para que el cambio no sea tan chocante. Entonces, donde veamos una iglesia o una ermita o una representación de la Virgen, más abajo, en los sustratos, seguramente había un lugar de devoción a Isis, ya sea algún tipo de templo grande, común, público o privado, ya que en las casas, sobre todo de la gente adinerada, se tenían sus pequeños templos o sus lugares de adoración privados a los diferentes dioses. Así que, bueno, es algo muy interesante cómo se propagó y cómo en un momento fue totalmente algo normal y natural que se le rindiera culto a dioses egipcios estando no solo perteneciendo al Imperio Romano, que sería lo de menos porque los romanos toleraban todos los cultos de los pueblos a los que ellos iban dominando. Pero lo extraño es que en territorio romano original, digamos lo que es la península itálica, se rindiera homenaje a estas divinidades dejando de lado a las propias. Si bien tienen características muy parecidas y bueno, todos sabemos que los panteones de los dioses cambian de nombre, pero básicamente el origen primigenio es prácticamente el mismo. Pero bueno, muy interesante de ver, sobre todo bueno, se ven en las fotos como hay se encontraron muchos objetos y al día de hoy en las calles encontramos los obeliscos originales provenientes de Egipto y también está la estatua del dios Apis y bueno, es una ciudad absolutamente entregada a la diosa Isis, por donde la miremos. Luego, con los años, por supuesto, tiene unas iglesias magníficas que también son símbolo de la época lombarda, pero bueno, esa es otra historia. Pero llama mucho la atención cómo este culto a Isis, que se ve en Pompeya también, pero se ve en las casas, sobre todo en las casas más prestigiosas, y tenía su templo, pero había muchos templos de los dioses romanos. En Benevento es algo hegemónico, o sea, es la ciudad de Isis.